Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Muy buenos días, hermanos. Hoy, como todos los domingos, tendremos un tiempo para poder escuchar y meditar la palabra de Dios, la cual es necesaria en nuestras vidas. Viene a mi mente aquella historia cuando Jesús visita la casa de Marta y María, que se encuentra en Lucas capítulo 10, del 38 al 42. Y en el versículo 42, Jesús le dice a Marta, solo una cosa es necesaria, que es poder escuchar su voz, que es poder escuchar su palabra. Así que, hermanos, te invito el día de hoy a que puedas dejar todas las cosas que estás haciendo, puedas tomar asiento, puedas sacar tu Biblia, tu cuaderno de apuntes y lapicero, y juntos podamos predisponernos a poder escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Pero antes, vamos a exaltar el nombre del Señor a través del siguiente cántico. Hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por estar aquí, así que los animo a alabarle, a glorificar su santo nombre. En ti, Dios, la esperanza es realidad, y por esa cruz tenemos libertad. Todos verán en ti, Dios, esta es la única verdad, lo que da sentido a mi caminar. Tú eres digno, la creación eleva una canción, alzamos nuestra voz a ti, mi Dios. Queremos llegar a tu amor, iremos corriendo y todo es para ti, por dar tu amor. En el misterio donde el pecador salvado es, eternamente yo te alabaré, mi Dios. En ti, Dios. En ti, Dios, el perdón no tiene fin, nos alcanza siempre una y otra vez. Todos verán en ti, Dios, tu amor no fallará, tus promesas siempre permanecerán. Tú eres digno, la creación eleva una canción, alzamos nuestra voz a ti, mi Dios. Queremos llegar a tu amor, iremos corriendo y todo es para ti, por dar tu amor. En el misterio donde el pecador salvado es, eternamente yo te alabaré, y Dios es para ti, por dar tu amor. En el misterio donde el pecador salvado es, eternamente yo te alabaré, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Grande eres Dios, grande es tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Grande eres Dios, grande es tu amor. La creación eleva una canción, alzamos nuestra voz a ti, mi Dios.
queremos llegar a tu amor. Iremos corriendo y todo es para ti, por dar tu amor. En el misterio donde el pecador salvado es, eternamente yo te alabaré. Y todo es para ti, por dar tu amor. En el misterio donde el pecador salvado es, eternamente yo te alabaré, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Grande eres Dios, grande es tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Grande eres Dios, grande es tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Grande eres Dios, grande es tu amor. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo. Estamos reunidos nuevamente por este medio, expectantes por la palabra, porque es la palabra del Señor que siempre está trayendo luz a nuestra vida. La palabra está alumbrando nuestra vida, nuestro caminar en estos tiempos, en este año, ¿verdad? Y en estos tiempos que vendrán más adelante. Conocemos a un Dios que está por encima de toda situación que podamos estar pasando. Estamos aprendiendo a caminar conforme a su palabra, conforme a su voluntad, aprendiendo a depender de su palabra, aprendiendo a depender de su guianza, de su dirección. Así que acompáñenme en esta oración para tener un tiempo de palabra. Señor, gracias por este tiempo que tú has creado. Seas tú, Señor, hablándonos, Señor. Seas tú, Padre, en el nombre de Jesús, enderezando nuestros pasos, alineando nuestra vida conforme a tu voluntad. Porque tú nos llamaste y si tú nos alcanzaste es para hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, tú estás llamando a aquel que está perdido, Señor. En un tiempo estábamos perdidos, pero tu misericordia nos halló. Seas tú hablando, Señor, a cada corazón. Sea tu palabra abriendo el entendimiento en el nombre de Jesús. Porque ciertamente necesitamos oír tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del Señor nos está hablando en este tiempo acerca de cómo realmente Dios está tratando con cada corazón, cómo Dios es un Dios que empieza a tratar cada vida, cómo también la palabra realmente saca a luz lo que está escondido en el corazón del hombre y cómo es Dios quien hace la obra en el corazón del hombre, en esa vida, en tu vida como en la mía, de principio a fin. Dios hace una obra maravillosa. Es Dios quien hace la obra. Es Dios el autor, ¿verdad?, que transforma la vida del hombre. No es un Dios solamente que viene a ayudar al hombre, sino que transforma su vida. Y si Dios te alcanzó, y si Dios nos alcanzó, y si Dios nos halló y nos llamó y nos ha traído, es para que Él transforme nuestra vida conforme su voluntad. Y la única forma de poder contemplar ello en nuestro caminar, la única forma de poder vivirlo, porque estamos hablando algo real, más real, ¿verdad?, es mediante su palabra. Solamente la palabra del Señor va a hacer esa obra maravillosa en nuestra vida. Y una de las cosas que la palabra nos enseña en esta mañana es cómo Dios es un Dios que está
trabajando con cada corazón, trabajando con cada vida, para que este corazón lo sirva por completo, para que este corazón, para que todo nuestro ser esté contemplándolo a Él, esté nuestra mirada totalmente puesta en Él. Y es un proceso, estamos en un proceso donde es Dios el autor de este proceso que moldea cada vida, quien trata, ¿verdad?, cada hijo, cada hija. Es Dios, Él es un Dios que conoce realmente el corazón nuestro, cómo se encuentra nuestro corazón. Vamos a ir a un escenario muy interesante acerca de este rey llamado Josafat. Es el rey de Judá. Y también vamos a ver un poco del rey de Acab, que es el rey de Israel. Algo muy interesante en este escenario la palabra nos muestra. Porque cuando hablamos de Josafat, el rey de Judá, ¿quién es Josafat? No vamos a ir versículo tras versículo porque no nos alcanzaría el tiempo. Vamos a tratar de abreviarlo, pero esta historia está en Segunda de Crónicas, como también en Segunda de Reyes o Primera de Reyes. Y sería interesante que lo puedas leer en casa. Pero una de las cosas que la palabra nos brinda es acerca de quién es Josafat. Josafat, el hijo de Asa, ¿verdad? Aquel hombre que hablamos la otra vez. Josafat es un hombre que empieza la palabra diciendo que Jehová estuvo con Josafat. Josafat era aquel hombre que ha andado en los primeros caminos de David, el rey de Israel. Josafat menciona la palabra que él no buscó a otros dioses como los Baales. Josafat es un hombre que no anduvo conforme las obras de los reyes de Israel, y los reyes de Israel en ese tiempo andaban conforme los otros dioses, ¿no? Adorando a otros dioses, caminando en las obras o en los estatutos o en los preceptos de otras naciones y no conforme el mandamiento de Dios. Josafat es un hombre que anduvo en los mandamientos de Dios, tuvo riqueza y gloria en abundancia, ¿verdad? Josafat impartió una enseñanza mediante la ley de Jehová en todo Judá. Vemos que Josafat está haciendo la obra de Dios, está caminando conforme a la voluntad de Él. Algo impresionante lo que la palabra del Señor nos empieza a mostrar acerca de quién es Josafat. Por otro lado, vamos a ver quién es Acab. Estamos dando una pequeña referencia. Y Acab es un hombre totalmente opuesto, porque la palabra te dice que él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. La palabra te dice que él hizo más que todos los que reinaron antes de él. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La palabra nos dice que él sirvió a otros dioses, como uno de ellos llamado Baal, y rindió adoración, y hizo que todo el pueblo de Israel andara en ese camino, ¿no? Un término que utiliza la Biblia es que el pueblo de Israel se prostituyó persiguiendo a otros dioses y simplemente ignorando al Dios vivo, a Jehová. La palabra nos enseña que Acab levantó un altar e hizo un templo a ese Dios llamado Baal. Hizo imágenes de acera, ¿verdad? Levantó hombres y los llamó profetas de Baal. En pocas palabras, Acab rechaza cualquier profecía de parte de Jehová. Si Dios mandaba un varón de Dios, creo que Acab ponía oídos sordos y rechazaba toda palabra que salía de esa boca, de los labios de ese profeta, y en sí lo que el profeta estaba dando a conocer o a entender o a anunciar era la voluntad de Dios. Pero vemos que Acab rechaza eso, entre otras cosas más. Entonces vemos que Acab está andando por esa vía y Josafat vemos que está andando por otra vía. Pero algo muy interesante nos muestra un escenario que está en Segunda de Crónicas capítulo 18, verso 1. Te dice así: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab.
Qué interesante, ¿verdad? Porque dice acá la palabra, en este versículo, que Josafat, ¿verdad?, tenía riquezas y gloria en abundancia, pero vemos que él contrae parentesco con Acab. Algo que nos preguntamos por qué. Si Josafat es un tipo de hombre totalmente opuesto al tipo de hombre que es Acab. Y algo muy interesante que la palabra nos menciona en un escenario donde el rey de Israel llamado Acab quiere ir a hacer guerra en este lugar llamado Ramón de Galat, ¿verdad?, contra los sirios. Y el verso 3 dice así: y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galat? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Y la pregunta que nos hacemos es, o que me hago, es: ¿qué está hablando Josafat acá? ¿Por qué Josafat dice, no, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra? ¿Por qué está hablando así Josafat? ¿Qué está haciendo Josafat? ¿Qué está pensando Josafat? Algo muy interesante lo que la palabra nos quiere mostrar. Porque vemos que Josafat habla de esta forma, pero en los hechos, realmente Josafat es lo opuesto que Acab. Y de la misma forma Acab es opuesto a Josafat. Algo totalmente diferente. Y lo interesante es que en el verso 1 te dice que Josafat contrajo parentesco con Acab. Y lo que la palabra nos muestra más adelante es que Josafat pide a Acab, ¿verdad?, a su hija, para que se una en matrimonio con su hijo. Vemos que esto más adelante trae una consecuencia muy grave al pueblo de Judá, a todo el reinado de Judá. Bueno, eso es otro tema que más adelante está. La palabra nos muestra algo muy interesante en este escenario. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que acontece? Dice la palabra en el verso 7, ¿verdad?, donde Josafat empieza a preguntar sobre cuál es la voluntad de Dios en esto, en lo que tú quieres hacer acá. Dice el verso 7, el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos muestra en este versículo? Vemos que el rey de Israel, ¿verdad?, dice: mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. La palabra nos empieza a mostrar que este rey acá aborrece. Dice: yo aborrezco lo que este profeta enviado de Jehová me va a decir, porque siempre me trae noticias malas. Y vemos que acá este hombre está representando al hombre que simplemente está caminando en este mundo sin conocer a Dios. Y usualmente el hombre que camina conforme su propio parecer, conforme su propio criterio, conforme su propia opinión, cree en un Dios, pero cree en un Dios que se amolde a sus necesidades, que se amolde a sus deseos, a sus pasiones, que se amolde a su conveniencia, que se amolde a sus intereses, que se amolda, ¿verdad?, a lo que él quiere, a lo que él quiere ver en su vida, a lo que él quiere lograr, a los resultados que él quiere obtener. Vemos que Acab representa este tipo de persona al hombre. Vemos que Acab representa la naturaleza del hombre, cómo se encuentra, totalmente contraria a la voluntad de Dios. La palabra nos muestra que este hombre llamado Acab aborrece cualquier palabra que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él prefiere hacer su propia voluntad. Y el hombre está caminando hoy en día en una vía que está prefiriendo, ¿verdad?, caminar conforme su criterio, caminar conforme su parecer, de ser confrontado por la palabra.
porque la palabra es el espejo que nos confronta realmente en nuestra vida. Empieza una confrontación interna y se manifiesta de una forma externa. La palabra nos muestra que acá es este tipo de persona que simplemente está creyendo en un Dios, pero un Dios que se amolde a sus pensamientos, a su parecer, a su opinión, a su voluntad. Ahora la palabra nos muestra cómo este escenario, ¿verdad? Cómo el rey de Israel y Josafat van a la guerra contra Ramón de Galat contra los sirios. Vemos que en esta guerra, ¿verdad? Antes de ello, este profeta enviado por Dios le dice al rey de Israel que tú vas a perecer en esa guerra, vas a morir. Y lo que la palabra nos muestra más adelante, que eso acontece. El rey Acab es muerto, es herido en esa guerra y después muerto. Josafat, vemos por la palabra que casi muere, o sea, corrió un fuerte peligro. Y vemos que Josafat después de eso viene a su pueblo, corrió un alto riesgo de morir. Vemos qué es lo que pasa después que esto aconteció. En 2 Crónicas capítulo 19, verso del 1 al 2 dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, un profeta enviado por Dios. Dice, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. El verso 3 dice: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Pero interesante esta pregunta que le hace el profeta enviado por Dios. Le dice: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? ¿Verdad? Por esto has salido de la presencia de Dios ira contra ti, Josafat. Interesante esta pregunta que le hace este profeta a Josafat. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has procedido de esta forma? ¿Por qué has actuado de esta manera? Vemos después más adelante, el verso 4, no vemos que dice, y Josafat se arrepintió de esto, sino vemos que Josafat empieza a hacer, ¿verdad? A seguir haciendo aquello que los mandamientos que Dios ha dado al pueblo de Israel, él lo empieza a hacer. En este caso, el pueblo de Judá. Él empieza, ¿verdad? Josafat conduce al pueblo, dice la palabra que Josafat sale del pueblo, empieza a entrar y salir al pueblo de Judá, conduciendo a todo el pueblo con la dirección a Dios, a que el pueblo empiece a conocer al Dios verdadero. La palabra nos dice que Josafat pone jueces con el temor de Jehová para que ejerzan dominio sobre todo asunto, pero ciertamente Josafat pone claro a cada juez que tenga temor de Jehová. Vemos a un Josafat que está actuando de esta forma, una forma agradable ante los ojos de Dios. Pero también pasa algo después. Lo que acontece después, vemos que hay una amenaza contra el reinado de Josafat y contra todo este pueblo. Vemos que los hombres de Moab y de Amón y otros pueblos más se juntan para ir contra Josafat. Y Josafat va a enfrentar este escenario. La pregunta es: ¿qué hace Josafat? ¿Cómo lo enfrenta? Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso del 3 al 4, dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Algo interesante pasa. La palabra nos enseña y nos dice que Josafat empieza a humillarse y consultar a Jehová. Y no solamente él, sino que hace que todo el pueblo de Judá se humille ante Dios, empiece a consultar a Jehová. Vemos un acto impresionante de cómo este rey está dirigiendo la mirada del pueblo hacia Dios, ¿verdad? Algo maravilloso como la palabra nos muestra
cómo este rey está consultando a Dios primeramente. Y en medio de eso, Josafat empieza a levantar unas palabras hacia Dios. Y en el verso 12 dice algo muy interesante. Dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Las palabras de Josafat ante Dios, ¿verdad? Él está reconociendo y diciendo: no hay fuerza, no hay forma de que nosotros podamos prevalecer contra esta gran multitud que viene contra nosotros. En sí dice: no sabemos qué hacer, Dios, pero a ti, Señor, a ti, Dios, que tú eres un Dios que estás vivo, a ti volvemos nuestros ojos, a ti, en ti ponemos nuestra esperanza, a ti ponemos nuestra mirada, ¿verdad? Algo muy impresionante, es algo cuando uno empieza a leer estas palabras de Josafat, uno queda admirado y dice: wow, qué grandes palabras que salen de la boca de Josafat. Impresionante cómo este hombre empieza a dirigir a todo el pueblo, ¿verdad? A mirar a Dios en medio de una situación, un escenario contrario y crítico, totalmente desalentador, pero él empieza a mirar a Dios. La palabra después nos dice que también Josafat empieza a animar al pueblo antes que el pueblo vaya a enfrentar a esta gran multitud. Pero en medio de ese transcurso vemos que un profeta se levanta, ¿verdad? Y empieza a decir cómo Dios dará la victoria a los de Judá, cómo Dios va a destruir a esta multitud de gente que viene contra Judá. Y lo que el profeta menciona es que Dios va a hacer, que el Dios de los ejércitos, que Jehová, va a hacer que esta multitud se destruya entre ellos. La palabra nos menciona después que eso acontece, que cuando están a punto de salir de Judá, dice la palabra que Josafat empieza a decir estas palabras muy interesantes acerca de los profetas de Jehová. Está en el verso 20, dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Interesante lo que Josafat empieza a hablar acá. Y lo que vemos después es que simplemente esto acontece. Dios da la victoria. Vemos que Dios trae confusión sobre todo esa multitud que venía contra Judá. Entre ellos se destruyen. Vemos que Judá y Josafat empieza a contemplar eso. Vemos que en el verso 29 y 30 dice: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Vemos que Dios trae paz, ¿verdad? Un Dios que trae paz en medio de ese escenario, que Dios engrandece ese pueblo, que pone su confianza en Él. Y vemos que esto está aconteciendo. Algo muy interesante, como la palabra nos empieza a mostrar, ¿verdad? Cómo es un Dios de misericordia. Cómo Dios, aquel que pone su confianza en Él, no cae en vergüenza, no será avergonzado. Vemos un Dios fiel en gran manera. Pero vemos también qué es lo que hace Josafat después. ¿Qué es lo que pasa? Vemos que en principio Dios amonesta, ¿verdad?, a Josafat porque contrae parentesco con Acab, un rey totalmente opuesto a lo que Josafat representa. Y dice en 2 de Crónicas capítulo 20, verso 35 al 37, dice: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezion-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodoba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis.
Interesante lo que la palabra nos muestra, que Josafat nuevamente hace unión con Ocosías. ¿Quién era Ocosías? En Primera de Reyes, capítulo 22, del 52 al 53, te dice quién era Ocosías. El hijo de Acab, un hombre totalmente que camina conforme su padre caminó, que fue Acab, empieza a hacer lo opuesto a lo que Dios ha mandado a su pueblo, que camine conforme sus mandamientos. Ocosías es un hombre, como dice la palabra acá, dado a la impiedad. La palabra nos muestra que Josafat nuevamente está haciendo unión con este tipo de personas. Y la palabra nos está mostrando algo muy interesante acá. Ahora, Dios es un Dios que va a tratar con cada corazón, que va a tratar con cada vida, para que este corazón, para que todo nuestro ser empiece solamente a contemplar a Dios, para que todo nuestro ser empiece realmente a poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Vemos por un lado que Josafat está haciendo la obra de Dios, está cumpliendo sus mandamientos, está levantando jueces, está dando enseñanza a todo Judá mediante la ley de Dios, ¿verdad? Dada a su pueblo. Pero por otro lado vemos un Josafat que está haciendo parentesco totalmente con lo opuesto, está tratando de hacer compañía o unión totalmente con lo opuesto que es a Dios. Algo interesante lo que la palabra nos muestra, porque vemos que en ambas decisiones que Josafat toma, Dios amonesta y le dice que lo está haciendo está totalmente mal, está errando en gran manera. Inclusive la ira de Dios se levanta contra Josafat. Vemos que la primera decisión que él toma en hacer parentesco con Acab trae una consecuencia grave más adelante. Y vemos que la segunda decisión que Josafat toma respecto a unirse con este hombre llamado Ocosías, que es el hijo de Acab, el rey de Israel, también vemos que simplemente fracasa. ¿Y qué es lo que la palabra nos quiere mostrar en esta mañana? ¿Qué es lo que realmente en estos tiempos, verdad? ¿Qué es lo que es opuesto a Dios? ¿Qué es lo que es opuesto a la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que realmente es opuesto en estos tiempos a que la palabra de Dios cabe, ahonde en tu corazón? ¿O qué es lo opuesto a que la voluntad de Dios te direccione, a que la voluntad de Dios, verdad, guíe tus pasos? ¿Qué es lo opuesto? La palabra nos enseña ciertamente que así como Josafat quiere servir, ¿no?, por un lado a Dios y por otro lado empieza a moverse conforme a su parecer, empieza a moverse viendo otras cosas, no prevalece y se cumple lo que dice la palabra. La palabra nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra nos menciona que realmente uno no va a poder servir a dos señores. O estimarás uno, ¿verdad?, o menospreciarás al otro. Realmente el hombre que ha sido alcanzado por Dios, si Dios te alcanzó, si Dios te ha atraído, si Dios te ha llamado, es para que tú le sirvas a Él. Un corazón con un corazón de siervo. Y ese corazón de siervo, Dios se va a encargar de que eso se dé en tu vida. Y la única forma de que eso esté trabajando, de que eso esté dándose en tu ser, en todo tu ser, o la única forma de ver eso más adelante en tu caminar, es por medio de su palabra. Es Dios quien hace la obra, es Dios quien hace una obra maravillosa en cada vida, en cada corazón. Ciertamente Dios nos alcanzó, Dios nos llamó para servirle en cada área de nuestra vida. ¿Qué es lo que es opuesto a que la voluntad de Dios se cumpla sobre tu vida? Por una parte, vemos que esta naturaleza siempre está
tratando de caminar en contra de la voluntad de Dios. Pero por otra parte, el sistema de este mundo siempre está brindándote lo que es lo opuesto a Dios, brindándote lo que es realmente totalmente contrario a la voluntad de Dios. La palabra nos muestra que el sistema de este mundo siempre está tratando de que el hombre nunca conozca al Dios verdadero, de que el hombre nunca realmente ponga su mirada en lo que es verdadero, y siempre está tratando de distraer, de entretener al hombre con los afanes de esta vida, o con lo que el mundo le dice qué es lo que es verdadero para él, qué es realmente lo que es confiable y seguro para él. Por eso en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Creo que la palabra nos enseña en estos versículos que ciertamente cuando Dios te alcanzó, cuando Dios nos alcanzó, por medio de la palabra oída en nuestra vida, por medio de la palabra de Dios, Dios hace una obra transformadora. Y cada persona que viene a este mundo, que nace en este mundo, bueno, nace con una ignorancia acerca de quién es Dios. Estamos hablando del Dios verdadero, del Dios vivo, del Dios de la Biblia, del Dios de la palabra. El hombre tiene una ignorancia, o sea, desconoce quién es Dios. Puede tener conceptos acerca de un Dios, como lo tenía acá, ¿verdad? Un Dios que se amolde a sus necesidades, un Dios que siempre va a suplir y va a moverse conforme los deseos del hombre. Ese Dios, ¿verdad? Con D chica, pero no es el Dios verdadero. Es Dios quien trae al hombre para que Dios sea moldeado conforme a su voluntad, para que el hombre sea alineado a la voluntad de Dios, para que el hombre conozca quién es Dios en su vida personal, y para que el hombre entienda su voluntad y cumpla su voluntad. Y esa obra se encarga Dios de hacerla en el corazón del hombre por medio de su palabra, oída continuamente. La palabra del Señor nos dice en este versículo: ¿qué comunión tiene? No os unáis, ¿verdad?, en yugo desigual. Ciertamente cuando Cristo nos alcanzó, somos enyugados a Él, para que nosotros aprendamos realmente a conocer al Dios verdadero, para que nosotros aprendamos a caminar conforme a su voluntad. Y la única forma de ver eso es por medio de su palabra. ¿Qué comunión tiene? ¿Qué relación tiene lo que este mundo te ofrece? La riqueza de este mundo, la posición de este mundo, lo que todo el sistema de este mundo te puede ofrecer con la voluntad de Dios. ¿Habrá alguna comunión? ¿Habrá alguna relación en lo que este mundo dice que es importante, que es seguro para tu vida? En lo que el sistema de este mundo te dice que es confiable, que es lo que te conviene. A lo que Dios te dice mediante su palabra. ¿Habrá alguna relación entre ambas cosas? ¿Realmente será igual? Ciertamente no. Lo que el sistema de este mundo te ofrece y siempre está tratando de decirte es: pon tu mirada en esto, pon tu interés en aquello. Esto es lo que tú necesitas, esto es lo importante para ti. Y Dios simplemente te dice: mírame, conóceme, entiende quién soy, entiende mi voluntad. La única forma de ver eso, la única forma de contemplar ello en esta vida, en ese caminar real, es por medio de la palabra. Dios no es un Dios que solamente quiere parte de tu vida. Dios es un Dios que viene a tomar por completo tu vida. Dios es un Dios que va a encargarse de que este corazón que a veces trata de
desviarse y hacer las cosas a su manera, o ver las cosas en el tiempo que queremos. Dios es un Dios que empieza a moldear nuestro corazón y alinear nuestros pasos, como dice el versículo, endereza nuestros pasos, para que aprendamos a esperar en Él, para que aprendamos, ¿verdad?, a conocer quién es Él, para que aprendamos también nosotros cómo se encuentra nuestra naturaleza, cómo se encuentra nuestro corazón, necesitado de Dios. Y es importante el proceso por eso. Estamos en un proceso cada uno de nosotros, distinto y diferente, pero es necesario. Si Dios te ha alcanzado, claro. Si la palabra de Dios está haciendo vida sobre tu vida, si Dios te alcanzó, Dios te da el control de tu vida. Pero lo importante de esta mañana es cómo vemos cómo Dios está interesado y cómo la palabra nos empieza a mostrar el peligro y las consecuencias de simplemente ver a un Dios por un lado y tomar decisiones muy personales, conforme a mi parecer, conforme a mis pensamientos, o hacer caso simplemente a lo que el mundo te ofrece y estar abrazando aquello que el mundo te dice, esto es seguro, esto es lo importante para ti, esto es lo necesario, y ir tras esas cosas. Vemos que lo que el mundo ofrece es totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Lo que representa el rey Acab, lo que representa este hombre llamado su hijo Ocosías, representa lo que este mundo te ofrece. Representa realmente cómo está el hombre conforme a sus propios deseos, andando en sus muchos pensamientos. Pero vemos también mediante la palabra la amonestación que Dios hace a Josafat. Vemos también más adelante las consecuencias que vendrán en esas decisiones que tomó. Ahora la palabra nos dice en Mateo, y Jesús empieza a hablar en este versículo muy interesante. En Mateo 12, verso 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Dice, el que no está conmigo, contra mí está. Y ciertamente, si Dios nos llamó, si Dios nos alcanzó, es para que nuestra vida sea alineada conforme a la voluntad de Él. No es para hacer nosotros lo que queremos hacer o tomar decisiones conforme a nuestro parecer, conforme a nuestro criterio, porque así lo podemos hacer, pero ciertamente se va a cumplir lo que dice el versículo. Y Jesús dice, ¿no? El que no está conmigo, contra mí es. El que no hace mi voluntad, simplemente está siendo rebelde contra mí está caminando. No está caminando conforme a mi voluntad, sino está caminando en contra mi voluntad. Está siendo rebelde. Y el hombre el hombre que no conoce a Dios, está siendo rebelde para con Dios, por su propia naturaleza. Y por eso Dios nos alcanzó. Por eso Dios nos dice en su palabra, el que no está conmigo, contra mí es. Y después dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Y la pregunta que nos hacemos es, Dios que nos ha llamado a recoger. Y Jesús lo dice en otro versículo, ¿verdad? Alzad vuestros ojos, mirad los campos, cómo están blancos, listos para la cosecha. Orad por los obreros porque mucha es la mies, porque la mies es mucha. Y ciertamente en este mundo caído, en el sistema de este mundo que está corrupto, que vemos muchas cosas, totalmente vemos tristeza, vemos llanto, vemos sufrimiento, hay una necesidad de que aquella voz sea anunciada, una voz que traiga esperanza, una voz que traiga libertad. Esa voz estamos hablando, esa voz de la palabra. La palabra de Dios tiene que ser anunciada. En medio de tanta oscuridad, la luz puede ser encendida. Y si Dios te llamó es para que recojas aquella cosecha que está lista. Pero primero también es que tú puedas entender, puedas conocer al Dios verdadero, entender la voluntad sobre tu vida. Lo otro dice, el que no recoge, ¿verdad?, desparrama. Y ciertamente el hombre está desparramando su vida, está desaprovechando el tiempo, está simplemente perdiendo sus fuerzas, está desperdiciando todo lo que Dios le ha dado en otras cosas,
en las cosas que este mundo le ofrece, en las cosas ilusorias de esta vida, en lo que el sistema de este mundo te dice y te ha bombardeado por muchos años que es importante para ti, que es necesario para ti. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿acaso que Dios no sabe realmente lo que necesitamos hoy en día? No, que tú no sabes las cosas que hago, las cosas que necesito. Tú no sabes cómo está mi situación. Tú no sabes cómo está mi familia. Tú no sabes lo que hago cada día. Tú no sabes cómo está mi tiempo hoy en día. Tú no sabes a veces lo cansado que me encuentro. Entre otras cosas más, podemos decir o puedes decirlo. Pero Jesús dice algo interesante en el Mateo 11, verso 28 al 30. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué impresionante. Si estamos en Cristo, realmente hallamos descanso. No hay carga alguna. Si estamos en Cristo, realmente hallamos el verdadero refrigerio de esta vida. Pero si conoces quién es Cristo, hay muchos creyentes que están en Cristo y siguen andando cargados por el problema, por lo que ven, por lo que acontece en su vida. Y ciertamente en un momento, en un principio nos afecta. Pero si la palabra está siendo oída sobre tu vida y si realmente estás comprendiendo lo que estás leyendo, ¿verdad? Así como Felipe se acercó al eunuco y le dice: ¿entiendes lo que lees? Si realmente estás entendiendo quién es Cristo, quién es Dios en tu vida, la obra que Dios ha hecho, realmente Dios de dónde te ha rescatado, cuál es la obra que Dios está trabajando en tu corazón, realmente Dios a dónde te está direccionando, a dónde te está alineando tu vida, hallamos descanso. Cuando empezamos a conocer quién es Dios en nuestra vida personal mediante su palabra, hallamos un descanso verdadero. Porque entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas por medio de su palabra. La palabra nos dice después, Jesús dice: llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El único modelo, no es el mejor modelo, el único modelo en esta vida, en este mundo, de dependencia de Dios, de relación, de comunión con el Padre, con Dios Padre, es Cristo. Donde vemos una entrega, una obediencia completa, un corazón de siervo que vino a servir. Y Dios en esta mañana nos llama a eso, a que realmente nuestra vida esté dirigida, esté mirando al que es verdadero, esté puesta sobre Dios, que nuestro corazón esté puesto sobre Él, que toda nuestra vida y todo lo que conlleva de nosotros esté puesta, esté dirigida a Dios. La única forma de que eso se pueda ver en nuestro caminar, a medida que la palabra esté abundando en nuestra vida, a medida que la palabra sea oída, a medida que la palabra esté sobreabundando en tu vida, lo vas a contemplar. Ojo, que cada día de nuestra vida el mundo siempre está bombardeando muchas cosas. Cada día de nuestra vida el mundo está ofreciéndote y está diciendo: mira aquello, mira lo otro. Esto es para ti, esto tú necesitas. Es por eso que la palabra tiene que ser regada sobre tu corazón cada día, para que este corazón sea un corazón de siervo. Y Jesús dice, ¿verdad? Llevad mi yugo que es fácil y ligera que es mi carga. ¿Por qué? Porque esa obra es de Dios, no es nuestra. Dios va a hacer esa obra en nuestro corazón, donde vamos a estar expectantes cada día que nos levantamos, porque cada día que nos levantamos nuestra oración es: Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí hoy día? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Realmente Dios es un Dios conocedor de todos los tiempos y Dios te llamó para servir. Amén. Así que oremos por este tiempo de palabra. Señor, gracias
Gracias, Padre, por este tiempo de palabra. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres un Dios que transforma el corazón del hombre. Un corazón rebelde, un corazón infiel, a un corazón obediente, a un corazón de siervo, donde el siervo solamente hace la voluntad de su amo. Tú, Señor, eres nuestro amo. Ayúdanos, Señor, a poder comprender esa verdad por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser hacedor de tu palabra y no tan solamente un oidor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por aquella obra que has empezado en nuestra vida. Ciertamente tú la vas a perfeccionar, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en ti, que tú eres un Dios fiel que cumple sus promesas. Eres fiel a tu palabra en nuestro corazón. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Alzamos nuestra voz para darte gracias, Señor Jesús. Para darte gracias, Señor, por lo que estás haciendo por cada uno de nosotros, Padre. Alzamos nuestra voz, Señor, para adorarte, Rey. Te damos gracias una vez más, Señor, porque sin ti no somos nada, Padre. No somos nada, Señor. Tu amor, oh Dios, se extiende hasta los cielos. Tu lealtad se extiende más allá. Tu santidad. Tu santidad es mi montaña fuerte. Tu justicia, oh Dios, por siempre será. Y levanto mi voz para adorarte, Rey. Y encuentro mis fuerzas en las alas de tu amor. Tu amor, oh Dios. Tu amor, oh Dios, se extiende hasta los cielos. Tu lealtad, tu lealtad se extiende más allá. Tu santidad es mi montaña fuerte. Tu justicia, oh Dios, por siempre será. Y levanto mi voz. Levanto mi voz para adorarte, Rey. Y encuentro mis fuerzas en las alas de tu amor. De tu amor. Amor, Señor, se extiende, Señor, hacia los cielos, Padre. Y levanto mi voz para adorarte, Rey. Y encuentro mis fuerzas en las alas de tu amor.
mi voz para adorarte, Rey, y encuentro mis fuerzas en las alas de tu amor. Tu amor, oh Dios, se extiende hasta los cielos. Tu lealtad se extiende más allá. Buenos días hermanos, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa Cervantes y el día de hoy deseo compartirles dos anuncios muy importantes. La primera es el tiempo de discipulado. Dios desea que exista una continuidad de seguir conociéndole. Dios desea que podamos seguir entendiendo lo que Él está orando en nuestras vidas. Por ello, vamos a leer 1 Corintios 1:9. Nos dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios desea que exista esa comunión, esa continuidad del estudio para poder entenderlo aún más, para poder conocerlo aún más. Así que les animo a cada uno de ustedes a que puedan continuar, retomar o iniciar ese tiempo de discipulado. El segundo anuncio es el servicio todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. La palabra de Dios es compartida por este medio. Así que les animo a ustedes a que puedan suscribirse en la campanita de abajo y puedan también seguirnos a través de nuestras redes sociales, que es Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Así que hermanos, les animamos a cada uno de ustedes a que continúen en este tiempo de conocer a Dios y poder seguir entendiéndolo más a Él. Bendiciones para todos ustedes.